de que la vida realmente a mí me estaba forjando. Y era muy difícil porque muchas veces éramos como los arrimados. Por primera vez yo conocí lo que era la vergüenza, ¿no? Yo no sabía ni siquiera si realmente lo merecía. Soy grande no por mis logros, sino por levantarme en cada una de mis derrotas. Nadie viene a salvarte. Eso es una verdad incómoda que nadie te va a decir. Ni el gobierno, ni la motivación, ni siquiera esas grandes creencias. Al final del tiempo te das cuenta que tienes que dar una pausa y darte un regalo, porque efectivamente, dar una pausa es un regalo que tú te das. Realmente disfrutar el presente, eso es muy importante. Darte cuenta que puedes voltar hacia atrás y qué es lo que has logrado. No importa lo que hayas hecho, pero sí es importante el camino que has recorrido. Yo he aprendido muchísimo de la vida. Este año ha sido un regalo para mí el haber escrito un libro. Ese regalo fue una catarsis, algo que yo no necesitaba. El darme cuenta que no todos son logros para poder estar bien es importante también. Muchas veces estamos esperando de nosotros mismos el que nos vean siempre triunfando, que nos aplaudan, recibir reconocimientos, pero es importante entender que no todo eso es una felicidad, ni siquiera el éxito. El verdadero éxito es darte cuenta que llega el punto en donde no lo necesitas. Caminar con paso firme y no con rapidez. Realmente eso es importante. Les voy a platicar algo. Desde niño yo sufrí muchísimo, pero no me daba cuenta de algo, de que la vida realmente a mí me estaba forjando. Mis padres se separaron cuando yo tenía 5 años. Ese punto para mí fue muy importante porque todo lo que yo veía de mi mundo se me derrumbó. Entré al internado cuando estaba pequeño, me metí en un internado. Fue una situación muy complicada para mí, muy, muy complicada. Sufrí bastante, sentí la soledad. Realmente yo no sabía lo que era tener amigos. Yo recuerdo que me iba a los rincones, lloraba muchísimo y sufría bastante. Pero lo más importante fue cuando salí, cuando todo terminó. Me voy a vivir con mi madre. En este punto fue muy complicado porque esa fantasía de tener una familia, me encontré con que no existía para nosotros. Vivíamos en casas de tíos, y era muy difícil porque muchas veces éramos como los arrimados. Llegó un punto en donde mi madre se armó de valor y para sacar por ahí dinero extra, ella me comentó que me iba a enseñar a trabajar. En ese momento yo no sabía qué íbamos a hacer. Entonces ella agarra una mochila y me acuerdo que me la da, yo me la cuelgo en el hombro. Y cuando vamos en el camión, recuerdo que bajamos, caminamos unas calles y llegamos a un mercado. Y ese tianguis, por primera vez yo conocí lo que era la vergüenza, ¿no? Mi mamá sacó una sábana, la puso en el piso, empezó a sacar ropa y me di cuenta que esa ropa era ropa mía, era ropa que yo ya no usaba. Y cuando yo vi la ropa ahí me sentí completamente desnudo, ¿no? Me di cuenta que era la ropa que yo utilizaba y eso era muy fuerte para mí. Entonces empezó a ponerla en el piso y me dijo, vamos a vender ropa usada, dijo. Me dio tanta vergüenza que le dije, oye mamá, ahorita regreso, voy a dar una vuelta al mercado. Entonces comienzo a caminar, honestamente no sé cuánto tiempo fue, pero fue bastante, más de una hora yo creo. Cuando yo regreso veo a lo lejos a mi mamá y ella estaba rodeada de gente pidiéndole información de la ropa, ¿no? Los precios, los costos. Yo veía que ella se hacía bolas. Entonces yo llego y para mí fue un momento mágico, ¿no? El entender que el esfuerzo y la vergüenza van de la mano. Muchas veces cualquier cosa nos puede costar muchísimo, pero realmente la vergüenza te hace perder bastante.
Yo creo que en ese punto fue mágico porque al final vendimos todo. Y yo recuerdo que ese día cuando terminamos, mi mamá me dijo, ahora sí vamos a comer carne. Nos fuimos a una tienda en ese tiempo con una G enorme y la verdad es que estuvo padre porque llegamos y ahí en el departamento de salchichonería donde te venden los jamones, llegó el punto en donde las puntas del jamón que están rebanando, esas tiendas las parten en cuadritos y las venden por kilos. Y nosotros ese día fue nuestra carne. Y para nosotros fue un manjar. Fue como si disfrutáramos un gran corte de carne. Y esta parte es en donde yo quiero compartirles que tenemos que darnos una pausa y entender que muchas veces la carrera que hemos tenido, la trayectoria que hemos tenido, todo eso nos va forjando, ¿no? Y esta parte es lo más importante, en donde qué has logrado tú gracias al esfuerzo y sufrimiento que has obtenido. Y no todo es sufrimiento en la vida, ¿no? Todo tiene una gratificación, pero tenemos que entender primeramente cuál es el propósito. Y muchas veces nos desgastamos nosotros en querer hacer algo para cumplir a los demás y no cumplirnos a nosotros mismos. Y por eso es importante que nos reconozcamos, que nosotros sepamos quiénes somos para saber hacia dónde vamos. Es muy importante todo esto. La verdad, para mí es muy complicado el contar mi historia, el contar mi vida, dado que he presentado solamente algo desde el punto en donde he tenido éxito, pero no hacia atrás. Y este año, precisamente, al escribir este libro, yo cada capítulo lo disfruté. De hecho, lo platicaba con mi esposa y lloraba constantemente cuando lo leía, porque yo le decía, es que no estoy reconociendo todo lo que he logrado. No estoy reconociendo el esfuerzo que he tenido desde niño, el esfuerzo que he tenido mi madre. De hecho, incluso cuando yo fui becado en la universidad por el deporte, llegaba el punto en donde yo no sabía ni siquiera si realmente lo merecía. Y todo esto es importante, el reconocer nosotros cuál es el camino que llevamos recorrido para poder llegar a este objetivo, ¿no? El poder tener el éxito. Y como les comenté hace un momento, el éxito es cuando lo tienes sin ni siquiera necesitarlo. Hay otra parte importante también en mi vida en donde te das cuenta que las caídas son más que derrotas. Las puedes convertir en impulso cuando realmente aprendes de ellas. Precisamente es esto, ¿no? El secreto del éxito es esto, en donde te das cuenta que cualquier situación te va a dar un crecimiento y un crecimiento personal. Tenemos que empezar desde ahí, ¿no? ¿Qué es lo que te está dejando a ti como persona? Eso que estás haciendo, cualquier cosa, desde un trabajo, una relación, una amistad, una mala experiencia, te va a brindar muchísimo. Pero tenemos que abrir nosotros nuestro corazón, nuestra cabeza, nuestro pensamiento, nuestra perspectiva, aprender a ver de diferentes perspectivas cada situación que nos está pasando. En donde las experiencias nos va a brindar muchísimas cosas, ¿no? Cada situación la convertimos nosotros en grandes experiencias. De hecho, les voy a platicar algo que recuerdo cuando estaba pequeño. Mi madre, en una de las cosas que hacía, cosía ajeno. Y recuerdo que ella me entregó un vestido para llevárselo a una vecina que vivía a 3 casas de nosotros. Y ella me dice, oye, Carlos, entrégale este vestido a la señora y dile que son 5 pesos. Entonces, yo llego con la señora, ¿por qué lo hice? No lo sé, honestamente no lo sé. Toqué la puerta cuando sale ella, yo le entrego el vestido y le digo a la señora, recuerdo se llama Olga la señora, le digo, señora Olga, mi mamá le entrega el vestido y me dice que le mande lo demás y son 10 pesos. Entonces la señora saca 10 pesos y empieza a buscar más ropa para darnos. Entonces me entrega otros 3 vestidos. Entonces llego con mi madre y le doy 5 pesos, me quedo con 5. Y ahí es en donde yo empiezo a ahorrar. Llegó el punto en donde después de vender ropa usada y esos encargos que le hacía a mi mamá, le pedí que fuéramos al mercado de abastos. Y allí en el mercado compramos dulces, compramos duros que hacen con aceite y puse una mesa fuera de mi casa
y me acuerdo que esa fue una gran experiencia. Yo me emocionaba cada vez que llegaban a comprarme dulces o a comprar duros. Recuerdo que llegó un punto en donde yo tuve que aprender a freír esos duros para venderlos, ¿no? Porque mi mamá no estaba. Y era magnífico el contar al final del tiempo el dinero y decirle a mamá incluso: "Oye, mamá, mira, ya junté para darte un regalo el Día de las Madres". Y curiosamente, digo, ahorita pensando esto, me acuerdo que siempre le regalaba vasos, ¿por qué? No sé, pero le regalaba vasos y justo enfrente de la casa donde vivíamos en ese momento, había una tienda y esa tienda, te vendía un paquete de vasos, eran generalmente 4 vasos, y ya después me daba cuenta cuando mi mamá me pedía, que fuera a comprar veladoras, eran de los mismos vasos de veladoras, ¿no? Digo, son situaciones que ahorita lo pienso y bueno, uno aprende a hacer las cosas con el corazón, ¿no? Aprende a hacer las cosas con tanta pasión y ese es uno de los secretos que he tenido del éxito, ¿no? Cuando hace las cosas con mucha pasión, todo se va a dar. De hecho, muchas veces cuando he ayudado a los agentes de mi equipo, yo les decía: "¿Cómo llegas con tus clientes? Llegas con pasión, sí te emocionas, el conocer a las personas, el escucharlos simplemente", ¿no? Eso es muy importante. Otra de las cosas que me pasó fue cuando conocí a mi esposa. Yo recuerdo que la conocí en Puerto Vallarta. Yo estaba ya trabajando en un despacho contable y recuerdo que en ese tiempo, después de haber estudiado, me fui para allá y yo sentía que necesitaba una vacación. Yo llego allá gracias a que él me brindó un apoyo. Yo jugaba voleibol y en ese tiempo él tenía un equipo allá de voleibol en la liga de en Puerto Vallarta y él tenía un despacho contable. Entonces yo fui con él sin ser contador y él me enseñó bastante, tanto que llegó un punto en donde yo manejaba un hotel que era clientes de ese despacho. En ese tiempo yo conocí a mi esposa y estaba de vacaciones justo en el hotel en donde nosotros jugábamos voleibol de playa. Entonces, cuando yo la conozco fue algo magnífico porque yo la vi, hermosa. Yo recuerdo que venía caminando ella de la playa. Yo la veo y como en películas, ¿no? Agarré el balón y se lo aventé solamente para conocerla. La invité ese día a salir, aceptó, fuimos, platicamos muchísimo. De hecho, recuerdo que terminamos platicando ahí en el lobby del hotel, no sé, bastante tarde, tanto que tuvo que bajar su tía por ella. Compartimos teléfono. Después ella es de aquí de Guadalajara. Yo regreso justo un mes después de conocerla, solamente por estar con ella, ¿no? Y ella me brinda muchísimas cosas, tanto que cuando yo regreso acá a Guadalajara, yo empiezo en el tema de ventas, empiezo en el tema de fondos de ahorro para el retiro, que son Afores, ¿no? Y cuando yo llego aquí, yo recuerdo no tenía coche. Entonces, poco a poco ella salía conmigo y nos íbamos en camión. Entonces, ya después conocerán a mi esposa, es una mujer muy hermosa. Tanto que en una de esas idas al cine, recuerdo que subimos al camión, íbamos directo a la plaza y curiosamente estábamos hasta atrás del camión parados. Recuerdo que una niña ya se iba a bajar con su mamá, no sé, la niña tendría 5 años tal vez, y recuerdo que veía a mi esposa, ¿no? La veía, y ya cuando se iban a bajar, toca el timbre su mamá, entonces la niña jala a su mamá del vestido, voltea la mamá con ella y le dice a la mamá: "Mira, mamá, una Barbie". Entonces, cuando se baja la niña, volteó a ver a mi esposa y la verdad fue emocionante. Fue emocionante el darme cuenta que ella estaba ahí por amor. Estaba ahí conmigo a pesar de que yo no tenía nada. Estaba ahí conmigo construyendo, construyendo un futuro en el cual ahorita estamos. Hay tantas cosas que ya me ha demostrado. Otra otra anécdota, este,
El primer coche que compramos fue un Clio, recuerdo. Tenemos un Clio, pues, ya viejito, ¿no? Y ese Clio cómo nos dio lata. En una ocasión se le descargó la batería y recuerdo que así lo traía. Eh, en una de esas, en una avenida, justo en una avenida en López Mateos, aquí en Guadalajara, se detuvo el coche. Estábamos en un alto, nos paramos, se detuvo, y cuando se detuvo yo dije: "No, no es cierto". Íbamos a una fiesta, me acuerdo, una fiesta, ella hermosa, reluciente, un vestido largo, hermoso peinado, tacones. Cuando cuando se detiene el coche, híjole, me puse a rezar y le dije: "¿Sabes qué, amor? Me voy a bajar, vente de este lado, lo voy a empujar para que me ayudes a prenderlo". Y me dice: "¿Sabes qué? Yo no sé manejar estándar". Híjole, fue fue brutal. Me dice: "Mejor yo me bajo, yo lo empujo y tú lo prendes". Y yo: "Okey". Entonces, imagínense, ¿no? Ver a esa Barbie vestido de noche, tacones, peinado, empujando el coche para poder prenderlo. Cuando acomodo el retrovisor, la veo, híjole, me prometí algo, ¿no? Me prometí que esto iba a cambiar. Me prometí que las cosas se iban a mejorar y ahora hemos construido una hermosa familia. Ahora tenemos 2 hijos hermosos, 2 hijos que ambos disfrutamos, 2 hijos que nos han enseñado bastante. Gracias a la pasión que ella aportó a este crecimiento. Esta pausa fue un gran regalo. Este año fue un año muy diferente, fue un año de aprendizajes, fue un año de caídas, fue un año de entender, fue un año de reconstruir, fue un año de evaluar, fue un año de reconocernos incluso como pareja, como matrimonio, como familia, encontrarnos con Dios, que para nosotros ha sido muy importante. El mantener la fe, el entender que la fe no es solamente pedir, sentarte y esperar a que llegue, sino pedir y tener acción. Y es una acción constante. Es un gran regalo. Es un gran regalo que nos hemos dado como personas. Es un gran regalo que he tenido el evaluar nuestra empresa, lo que hemos construido, darnos cuenta incluso cuál es el camino que tenemos que llevar, el cómo nosotros tenemos que desarrollar a cada uno de nuestros socios, de nuestros agentes, incluso al tener un crecimiento personal. Y ese crecimiento personal comienza desde aquí. Y ese punto es en donde nosotros tenemos que entender que si tú estás bien, las demás personas van a estar bien. Y lo importante es el propósito de lo que tú hagas, el propósito del camino que has recorrido. Cuando ya lo encontraste, todo el camino va a tener un sentido. Y no me queda más que agradecerles a cada uno de ustedes que me han acompañado en esto. Espero que nos estemos viendo. Este proyecto es un proyecto maravilloso, es un proyecto en el cual todos vamos a estar creciendo constantemente. Es un proyecto de crecimiento en donde me gustaría conocer qué es lo que queremos sobre esto. Así que no me queda más cerrar con una gran frase que la he tenido, incluso la tengo tatuada aquí en el brazo, y dice: "Soy grande no por mis logros, sino por levantarme en cada una de mis derrotas". Gracias.